El perro del infierno. Esto que les compartiré no es nada fácil para mí expresarlo, pues desde que me quedé solo con mis dos pequeñas, me han estado ocurriendo cosas muy extrañas. Soy padre soltero. Mi ex esposa, a quien llamaré Daniela, nos abandonó a mis niñas de 3 años y a mí a nuestra suerte. Mientras que yo salía a trabajar por las tardes, ella se quedaba con las gemelas en el hogar. Hasta hace unos meses comencé a recibir llamadas a mi teléfono de ella quejándose de que algo ocurría en la casa, además de que las gemelas no se comportaban como niñas comunes. Ella me contaba que llegó a escuchar más de una vez que un perro andaba por la casa. Nunca lo había visto, pero lo escuchaba jadear y gruñir. Por más que lo buscaba, no daba con él, y siempre que ocurría eso, las niñas tenían un comportamiento muy extraño. En ocasiones, las encontraba platicando una con la otra frente a un espejo. Hasta allí no había nada raro, pero mi ex esposa aseguraba que podía escuchar la risa de 4 niñas. Y lo peor es que el idioma en el que hablaban no era un español muy entendible o coherente. Parecía ser otro idioma inventado por ellas, pero lo hablaban muy claro entre sí que parecía algo habitual. Yo, por más que intentaba tranquilizarla, ella se encerraba en el baño cuando cosas así sucedían. Prefería quedarse allí dentro hasta que yo regresara de trabajar. Un día regresé algo ya tarde a la casa. Al ingresar, pude escuchar los llantos de mi esposa provenientes de nuestra habitación. Subí corriendo los escalones y al abrir la puerta me di cuenta que ella estaba escondida en el closet. Sin avisarle que era yo, toqué la puerta del closet y ella comenzó a gritar pidiendo que me alejara de allí y que la dejara en paz. Abrí las puertas y ella gritó aún más fuerte, hasta que le repetí varias veces que se trataba de mí. Al verme, se quedó en silencio y me abrazó fuertemente. Le pregunté qué le estaba ocurriendo y me dijo que hacía un par de horas ella estaba recogiendo la habitación y de pronto escuchó detrás de ella que un perro le gruñía. Al darse la vuelta, no se encontró con nada. Se asomó por debajo de la cama y detrás de la puerta, pero no había nada. De pronto llegó una de las gemelas y acostó en la cama a su muñeca, y antes de irse, le dijo que la vigilara y se fue de la habitación. A ella le pareció divertido que su hija le pidiera eso. Miró que la muñeca estaba acostada y no le dio más importancia, así que continuó con el aseo, olvidándose del tema del gruñido y de la muñeca. Pasaron algunos minutos cuando algo le llamó la atención, pues se dio cuenta que la muñeca se encontraba en otra posición y como si la estuviera observando. Pensó que quizás la niña se había metido a la habitación y la movió del lugar sin que ella se diera cuenta. Aún así, sentía algo de incomodidad, como si le estuvieran vigilando. Continuó con el aseo y, como todo estaba muy silencioso, quiso encender la televisión. Y al ver la pantalla, antes de prender el aparato, pudo ver el reflejo de la muñeca sentada con la playera en su regazo. Mi esposa, asustada, se dio la vuelta y la muñeca ahora la observaba. Ella entró en pánico y se encerró en el closet. Le pregunté que dónde estaban las niñas, pero no sabía de ellas desde hace horas. Quería cerciorarme que se encontraran bien, pero antes de salir de la habitación, miré que la muñeca estaba sentada con la mirada fija al closet. La tomé y me la llevé de allí. Al llegar a la habitación de las niñas, pude encontrar a las dos jugando con un juego de té de plástico que les había comprado. Saludé a las dos y muy contentas me recibieron con un abrazo. Una de ellas se dio cuenta de que traía su muñeca conmigo. Me la quitó de las manos para sentarla a tomar té con ellas. Les pedí que mantuvieran sus juguetes en su habitación y no los sacaran de allí. Me dirigí con Daniela. Me la encontré acurrucada en una esquina temblando de miedo. Traté de tranquilizarla y decirle que ya no había de qué temer. Le decía que todo estaba en su imaginación, pero ella me decía aún que podía escuchar el gruñido del animal y que además había visto a la muñeca. Me dijo que los dos estaban dentro del closet. Le dije que eso era algo imposible, pues estaba seguro que yo había dejado la muñeca con las niñas, y para demostrarle que era así, abrí las puertas del closet y de pronto cayó desde arriba un bulto pequeño.
Aterrado, me di cuenta que era la muñeca. Me sorprendió un poco, pero recordé que habíamos comprado 2 muñecas para evitar que se pelearan por una. La levanté y se la llevé a mis hijas. Cuando se las entregué, una de ellas me dijo que llevaba varios días buscándola. Me la quitó de las manos y la sentó a un lado de la otra. A la hora de dormir, y cuando las cosas ya estaban más tranquilas con Daniela, fui a ver a las niñas para cerciorarme que todo se encontrara bien. Además, quería asegurarme que las 2 muñecas estuvieran ahí, y para mi alivio así fue. Cada una dormía con su muñeca abrazada. Me acerqué para arroparlas bien y me di cuenta que una de las muñecas tenía los ojos abiertos, mientras que la otra los tenía cerrados. Como mencioné antes, las 2 muñecas son del mismo modelo y son idénticas. Son de la clase de muñeca que cierran los ojos por sí sola cuando las acuestas, así que me pareció muy extraño esto. Pensé que se habían atorado sus ojitos, así que con la palma de mi mano intenté cerrárselos, pero parecía imposible hasta que de pronto los cerró por sí sola. No quise darle importancia. Me quedé un momento observándolas y justo cuando estuve a punto de salir, pude escuchar un gruñido muy similar al de un perro. La ventana de la habitación aún estaba abierta, por lo que me imaginé que el ruido había venido de afuera. Me asomé por la ventana y pude ver un enorme perro negro sentado justo en medio de la calle observando mi casa. Quise ahuyentarlo gritándole, pero no se movía. Así que cerré la ventana, bajé por las escaleras y salí de la casa para correr al perro, pero este ya no se encontraba allí. Esa noche, mi esposa me habló sobre irse de la casa. Traté de hacerla cambiar de parecer, pero se mantuvo muy firme en lo que pensaba. Me aseguró que si algo más le llegaba a suceder, ya no la vería más allí. Solo me avisaría cuando dejara a las niñas solas para que yo estuviera con ellas. Desde esa noche, ella comenzó a tomar ansiolíticos para evitar estresarse. Por un tiempo, las cosas se mantuvieron tranquilas. El medicamento la mantenía con sueño todo el día y se acostaba a dormir seguido. Pero mientras que le funcionaran, yo no me quejaba de nada. Incluso llegué a pensar que se le había quitado de la cabeza la idea de irse. Pero una tarde, a unos pocos minutos antes de que saliera de la oficina, me llamó por teléfono Daniela. Se le podía escuchar aterrada diciéndome que había algo en la casa que le estaba acechando, y podía escuchar cómo aquello hacía ruidos a su espalda. Le rogué porque me esperara, pero me dijo que ya era muy tarde. Las niñas se habían quedado solas y ella no volvería, se iba con su madre. Llegué tan rápido como pude a la casa con miedo de que algo les haya ocurrido a las niñas. Afortunadamente, ambas se encontraban muy tranquilas en su habitación jugando con sus muñecas. Inclusive no parecían afectadas porque su madre las hubiera abandonado. Por un tiempo, en mi trabajo, me dieron la opción de trabajar desde casa mientras que me adaptaba a mi nuevo estilo de vida. Pero empezaron a sucederme cosas extrañas a mí también. Me encontraba en el estudio terminando parte de mi trabajo. Eran las 2 de la madrugada y me había atrasado con un informe por estar al cuidado de las niñas. Tenía que entregarlo al día siguiente cuando, de pronto, escuché ruidos provenientes desde el segundo piso. Me quedé unos segundos en silencio imaginando qué podría haber sido aquello, pues fue muy parecido como algo arañando el piso y que caminaba de un lado a otro. Aruñando el piso. El ruido no volvió a escucharse, así que continué tecleando en mi laptop, pero nuevamente volvió a pasar, aunque ahora había durado más tiempo. Fui rápidamente para ver de qué se trataba. Primero me fijé en mi habitación y de allí me pasé al baño, pero todo estaba en orden. Me pasé a la habitación de las niñas. La única luz encendida era la de una pequeña lamparita de noche que estaba conectada a la pared. Miré a las niñas y ambas tenían a sus muñecas abrazadas. Decidí quedarme con ellas, cuando de pronto pude escuchar un gruñido detrás de mí. Al darme la vuelta no había nada. Yo estaba seguro que escuché como si fuera un perro el que estaba allí. La luz tenue de la lamparita me ayudaba un poco a distinguir las cosas de la habitación,
Y en eso el gruñido se volvió a escuchar, pero ahora venía debajo de mí. Aquella cosa estaba debajo de la cama. Rápidamente subí los pies. Pensé que quizás se había metido un gato o un perro en algún descuido en el día. En eso, la cama de las niñas se empezó a sacudir hasta levantarse por un costado. Algo salió debajo de la cama y se perdió en la oscuridad del pasillo. Rápidamente, de un salto, llegué al interruptor de la pared y encendí la luz. No había logrado ver qué había sido aquello, pero lo que noté en la oscuridad es que se trataba de un enorme bulto negro que andaba en cuatro patas. Esa noche la pasé con la luz encendida abrazando a las niñas hasta la mañana siguiente. Al amanecer, el comportamiento de mis hijas fue muy diferente al de otros días. Ambas lloraban por su madre y me preguntaban por ella. Anteriormente nunca había pasado esto. Sentía que de alguna manera mis hijas habían vuelto y que todo este tiempo nunca fueron ellas. Algo sucedió esa noche que las liberó. Esa tarde necesitaba terminar mis labores, por lo que le pedí apoyo a mi hermano para que cuidara de las niñas en su casa y se quedaran a dormir en compañía de sus primos. Todo lo que restó del día me la pasé laborando. Terminé a medianoche. Me sentía tan exhausto que cabeceaba frente al monitor. Cuando terminé, me fui directamente a dormir. Sin embargo, fue poco el gusto que me duró, pues mientras intentaba conciliar el sueño, comencé a escuchar que algo se relamía el hocico. Me senté en la cama mirando a mi alrededor, pero no se veía o escuchaba algo más, solo el sonido de aquella criatura lamiéndose. En eso, enfoqué la vista en el pasillo largo y oscuro. Un par de ojos brillantes como las llamas del infierno resplandecían al ras de mi puerta. Recuerdo perfectamente que mi respiración era complicada. No podía respirar bien. Algo me observaba y se estaba acercando. La sangre se me bajó a los pies y lo único que se me ocurrió fue rezar y persignarme. Aquella cosa entró a la habitación y rodeó la cama sin quitarme los ojos de encima. Era tan grande como un oso, pero más delgado. Aquel animal se levantó en dos patas y se subió a los pies de la cama. Me gruñía y yo no podía ni moverme. Mentalmente me mantenía orando por si algo me llegaba a ocurrir. Aquella criatura se bajó de la cama y se fue al pasillo, perdiéndose en la oscuridad. Me di cuenta que todo lo que me contó mi ex esposa era cierto. He intentado bendecir la casa e incluso puse velas aromatizantes para ahuyentar a seres malignos. Volteé un santo e incluso le pedí a la Santa Muerte. Pero desde ese entonces en mi casa siguen ocurriendo cosas extrañas. Hablé con un diablero quien me comentó que aquello era un demonio clase 5. Él me comentó que esas criaturas buscan poseer objetos para manipular a los demás. Me sugirió que tirara las muñecas a la basura, y si encontraba algo más que estuviera afectando a mis hijas, también lo hiciera. Por el momento, las cosas paranormales continúan, y parece que cada vez que trato de ahuyentar a ese demonio, regresa más agresivo que antes, e incluso ha lastimado a mis hijas. Hay días en los que al entrar a casa puedo sentir esa mala vibra y quiero salir de aquí antes de que se aferre a mí o a mis hijas. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.